estratégica e investigación aplicada a través de nuestra Dirección de Investigación y de los Centros de Innovación y Tecnología y de Gestión de Recursos del Agua y Medio Ambiente. Es tu momento para liderar el cambio de nuestro país y de América Latina. Transformamos a profesionales que transforman al mundo. Gerens, Escuela de Posgrado. www.gerens.p. Buenas noches. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre el tema de supply chain. Antes de empezar a presentar a los panelistas de esta tarde, quiero recordarles brevemente lo que es la escuela. Ustedes ya han visto en el video que acabamos de pasar, digamos, algunas características de escuela, que ya tiene más de 21 años de experiencia en el rubro de consultoría y capacitación para la industria minera y sectores de alto valor agregado de la economía peruana. Ha sido la primera escuela de posgrado en el Perú, licenciada por SUNEDU, habiendo satisfecho los criterios de calidad académica y de investigación que requiere la nueva ley universitaria. Cuenta con alianzas estratégicas con la Colorado School of Mines, que es el número 1 en el tema de ingeniería de minas, y la Colorado State University, especializada en recursos naturales y la industria del agua. La escuela tiene varias ramas de trabajo. Empezaremos con la maestría, que es el grado que otorgamos, el de maestro en gestión minera. Luego el otro brazo de trabajo es la capacitación ejecutiva, en el que ofrecemos diplomados y programas en diversidad de temas referente a gestión. Y también tenemos educación corporativa, que son según los requerimientos de la empresa, para consultorías para empresas también en temas de gestión estratégica, procesos, organización, relaciones comunitarias, responsabilidad social. Y en investigación trabajamos temas de economía y finanzas, gestión estratégica, operaciones, desarrollo sostenible, entre otros. Para esta noche queremos conversar alrededor de un tema de la cadena de suministros, y por eso también queremos informarles que estamos armando un preproyecto de un programa de 80 horas sobre gestión de la cadena de suministro, que consta de 4 partes: la gerencia de compras y abastecimiento, la gerencia de distribución, la gerencia de manufactura y planeamiento de la oferta y demanda en la cadena de suministros. Esperamos sus comentarios en la encuesta que les vamos a pasar para que podamos recoger sus opiniones y seguir amoldando este programa. En ese marco, queremos presentar este conversatorio: ¿cómo llegamos al bicentenario en la gestión de la cadena de suministros? Para eso nos acompañan hoy día Patricia Marañón y Richard Zamora. Patricia tiene una maestría en un MBA y un magíster en gestión de la energía por el SAN. Es ingeniera industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es consultora con amplia experiencia gerencial liderando cadenas de suministro en empresas multinacionales de los sectores energía, oil and gas, industria y consumo masivo. Por su parte, Richard Zamora cuenta con una maestría, un MBA también, y maestría en gestión de capital humano. También tiene estudios avanzados en operaciones, logística, project management y dirección estratégica. Ha ocupado cargos gerenciales en empresas como Alicorp, Grano de Oro, Platanitos. Él es fundador de la comunidad Supply Chain. Entonces, con estos profesionales que cuentan con altas calificaciones académicas y también muchísima experiencia en el tema de supply chain, empezaremos nuestra conversación. Muchísimas gracias, Flora. Muchas gracias a la Escuela Gerens por invitarnos a este conversatorio sobre supply chain. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Un gusto gracias. Encontrarte para este conversatorio y sobre todo con un tema tan interesante como este, ¿no? Cómo nos encuentra el bicentenario en temas sobre supply chain management. Y me gustaría de repente empezar un poco con la visión que yo tengo, y luego Richard me complementarás con algunos comentarios también con toda la experiencia de supply chain que tú tienes, ¿no? Gracias. Entonces yo empiezo con la siguiente reflexión, ¿no?
Empezamos o llegamos al bicentenario en un momento crítico, en un momento donde todavía tenemos o estamos viviendo los embates de la pandemia y donde la cadena de suministro global se ha visto afectada por la pandemia, ha habido una disrupción generalizada. Y siempre recuerdo a fines del 2019, cuando nosotros empezamos a escuchar sobre el COVID, cuando todavía no sabíamos que iba a ser una pandemia, un poco lo veíamos lejano, ¿no? Y no nos preocupábamos mucho, lo veíamos lejano, lo veíamos encapsulado en la China, y nosotros seguíamos aquí al otro lado del mundo haciendo nuestras vidas con mucha normalidad. Sin embargo, a ese primer momento de la pandemia, que fue entre noviembre y diciembre del 2019, se sucedieron una serie de eventos como los primeros bloqueos en China, en diferentes sectores, en diferentes ciudades, y eso trajo como consecuencia también que ya se empezaran a sentir, si nosotros empezamos a revisar la información en los diarios, que era lo que se veía entre enero y febrero del 2020, vamos a ver empresas como Amazon o empresas como Apple que ya estaban sufriendo los impactos del COVID, los impactos de la cuarentena en China con falta de suministro. Y esta falta de suministro se dio en diferentes sectores, ¿no? Se dio en el sector textil, en el sector automovilístico y en la industria en general, y se empezó a dar en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y cuando se expandió el COVID, entonces tuvimos en un inicio un impacto en la oferta, pero después también tuvimos un impacto en la demanda. Entonces esto es como un evento único y así nos encuentra el bicentenario, ¿no? En un momento de pandemia. Pero además de esto, también me gustaría, y lo vamos a hacer seguramente durante este conversatorio, analizar 3 puntos importantes que propongo, que son cómo nos encuentra la pandemia en puntos neurálgicos, como por ejemplo la infraestructura del país para poder hacer una logística eficiente, cómo nos encuentra la pandemia en cuanto a la tecnología para hacer los procesos de cadena de suministro eficientes, y cómo nos encuentra también la pandemia en cuanto a los profesionales que tenemos que liderar la cadena de suministro para poder cumplir con los objetivos organizacionales, ¿no? Entonces, digamos que en este conversatorio, que va a ser de unos, no sé, 30, 40, 50 minutos, en verdad el tema da para conversar muchísimo, así que me gustaría, Richard, que empecemos por un punto, de repente por la infraestructura. ¿Qué te parece? Bueno, de acuerdo. Muchas gracias, Flora, nuevamente por la invitación, y Patricia, siempre es un gusto conversar contigo. Sí, a ver, para hacer ponerme contexto de lo que acabas de comentar, la parte compleja de la situación de la pandemia, efectivamente lo mencionabas, al inicio parecía lejos, pero cuando comenzabas a ya acercarte ya a las fechas en las cuales ya comenzaba a llegar la pandemia en Ecuador, en Chile, ya sentías que esto ya no era solamente una cuestión de una situación en Asia, sino mundial. Y no teníamos un libro como para poder acceder a esa información y levantar información y decirnos cómo vamos a proceder ante este evento. En cuanto a la parte de infraestructura, siempre tenemos una brecha respecto, por ejemplo, a nivel de Latam, tenemos una brecha que seguir y seguir un poco los pasos a Chile, ¿no? Una referencia nuestra en Latinoamérica siempre Chile, ¿no? Hay un monto importante en temas de PBI para que el gobierno pueda, en la parte macro del gobierno, pueda invertir en carreteras, infraestructura, puertos, y bueno, que muchos de estas infraestructuras y puertos han tenido que estar en stand-by, sobre todo en la pandemia y en la situación, bueno, una etapa coyuntural de elecciones, y que estamos a la espera justamente de ese flujo de inversión. Justo escuchaba ayer información donde se estimaba que para este año la inversión privada se iba a dar entre un 17% más
ahora hace indicar que puede ser un 7% más, lo cual un poco no pinta de buena forma la situación actual, ¿no? Pero bueno, ahí posiblemente este foro no tiene mucha injerencia. Donde sí podemos estar nosotros, en la parte de la, digamos, micro del Perú, en la parte de infraestructura, en los negocios en los cuales interactuamos. Y para esto, la pandemia nos ha demostrado que es muy necesario tener una infraestructura desarrollada y también tecnología, infraestructura como por ejemplo para soportar crecimientos rápidos. El año pasado, por ejemplo, en Grano de Oro llegamos a crecer aproximadamente 15%, ¿no? Sin confirmar números exactos. Esto se dio básicamente por la demanda de pánico, bien lo señalaba Patti, ¿no? Al inicio. Y esto nos dio justamente con qué, con una necesidad de tener más capacidad de planta, rápidamente actuar para poder responder a un mercado donde justamente requería más stock, en un momento justamente de desesperación. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar líneas de fabricación, priorizar productos, incluso priorizar clientes, porque la capacidad de planta no estaba dada justamente para ese requerimiento. Y tuvimos que ingresar a trabajar justamente en eliminar las mudas, ¿no? Todo merma, retroceso que nos podía involucrar, pérdida y desperdicio, finalmente capacidad de planta ociosa. Eso por un lado. Inversiones se puso complejo. Nosotros planificábamos hacer inversiones, pero tampoco teníamos el respaldo de traer maquinaria de Italia y tener nuevamente una posibilidad de invertir, ¿no? Es un poco los primeros argumentos que te puedo comentar, Patricia. Sí, es muy interesante lo que mencionas, porque efectivamente si abordamos la complejidad que nos ha traído la pandemia desde la perspectiva de cadena de suministro, lo que requieren las empresas hoy en día es reaccionar rápidamente al mercado, ¿no? Tú acabas de mencionar un ejemplo de Grano de Oro, de la industria de alimentos y cómo tuve que reaccionar en época de la pandemia porque por la coyuntura subió mucho la demanda, ¿no? Un poco por especulación y porque las prioridades de los consumidores era esa, los alimentos. Pero así como fue los alimentos, también fueron todos los productos de higiene, de cuidado personal, los productos para el cuidado de contagio como mascarillas, alcohol en gel, ¿no? Y es curioso porque esa imagen que nos dejó la pandemia, que es la imagen de los supermercados desabastecidos, del papel higiénico totalmente agotado, que todos nos preguntábamos qué tiene que ver el papel higiénico con la pandemia y nadie nos supo dar realmente una respuesta. Pero esto se vivió no solamente en Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Y empresas, digamos que las empresas que han sido exitosas o que han podido salir digamos que airosas de esta prueba tan difícil, han sido aquellas que han podido reconvertirse rápidamente, ¿no? Tú lo mencionabas con este ejemplo de Grano de Oro, a nivel mundial empresas como Amazon, por ejemplo, si bien es cierto que en un primer momento sufrían de desabastecimiento de aquellos productos que siempre vendían, ¿no? Todos los productos electrónicos, pero tuvieron también que reconvertirse para atender un mercado que ya no estaba requiriendo, por ejemplo, videojuegos, sino que estaba requiriendo productos de higiene, de seguridad, y tuvo que hacerlo rápidamente y finalmente salió beneficiado porque el volumen de ventas de Amazon se ha incrementado muchísimo, ¿no? Entonces, en ese momento las empresas realmente lo que necesitan es tener visibilidad de qué es lo que está pasando en el mercado, tener visibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro para poder reaccionar rápidamente ante estos cambios que se están dando. Sí, es verdad. Yo puedo agregar algo más con mi información que me compartieron, una empresa de tiendas por conveniencia, una red. El nombre, bueno, por lo que lo puedo comentar también, Tiendas Más, gran amigo José Luis Rossi, dice lo siguiente. El crecimiento justamente en esa primera ola de pandemia, el crecimiento, lo que tú mencionas, ¿no? No solamente fue en Perú, fue desde Suecia, Australia, Norteamérica y Perú no fue la excepción. En marzo, el número que tengo registrado, mencionaba que el desinfectantes comenzó a crecer 800%, 800% desinfectantes.
La labor de papel higiénico, que fue justamente la necesidad básica para todo casa, se creció respecto al mes pasado 500%. Hablo marzo 2020. Y jabones, toda la línea de jabones creció en un 300%. Y él me decía, y pudo haber crecido mucho más, solo que no había capacidad de planta de parte de proveedores. O sea, ya no había capacidad de planta para que puedan entregar más stock. Si no, hubiésemos crecido mucho más el número. Eso por un lado. Y en el punto de vista, en lo que me tocaba a mí, por ejemplo, el crecimiento de consumo de avenas, por ejemplo, creció alrededor de cerca de un 150% más. Harinas creció cerca de un 100% más. O sea, así fue la demanda. Demanda es posiblemente especulativa, posiblemente porque suponían los comerciantes y también, en este caso, el consumidor como nosotros, que el precio iba a subir. Entonces, mejor protégete, compra más stock y cobertura de por lo menos 15 días, ¿no? Suponiendo que la pandemia iba a durar un mes, 2 meses, suponíamos eso, ¿no? Lo cual creo que no teníamos ni idea de lo que realmente iba a pasar. Ahora, negocios distintos, en los cuales también compartido en retail, por ejemplo, es un poco complicado, porque el retail con amigos míos, incluso mi casa antigua en Platanitos, boutique, todos esos negocios recuerdan que comenzó a cerrarse, ¿verdad? Y no operaron por 3 meses. La parte curiosa y anécdota, y ahí lo dejo porque es un gran debate ahí, cómo llegaron a vender más stock, llegaron a vender más líneas de productos, más productos, pero no tenían el permiso del gobierno para poder actuar. Mientras negocios como alimentos, Alicor, Molitalia, Grano de Oro, Molicentro, sí podían operar, retailers como por ejemplo Macro, WOM, Totus, Mayorsa, comenzaban a operar sin ningún inconveniente, obviamente sí con los protocolos de bioseguridad, pero esos negocios no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vivimos? Lo que mencionaba Patti, ¿no? Teníamos un pico de necesidades de demanda, querían comprar mucho más por online, y aún lo seguimos haciendo, pero no había la capacidad de despacho para poder hacer. ¿Por qué? Porque no estaban autorizados para poder operar. Lo que me preguntaba en ese momento es, pero entonces, ¿por qué ofreces si no hay capacidad de respuesta de tu negocio para poder atender esos pedidos? Recibí varios tipos de respuesta. Y yo preguntaba luego a ciertos amigos que igual consumían, decían, ¿por qué compras algo que tú no estás seguro que te van a entregar? Está en oferta, sí, pero en este momento esos negocios no están operando, no tienen el permiso. Como que parte de culpa de ambos lados, ¿no? Tanto también del consumidor como también del generador de producto. ¿Qué opinas, Pati? Sí, yo me imagino que ahí querían de alguna manera dinamizar digamos que el negocio, la venta, y de repente esperando que el gobierno diera unas instrucciones distintas que en verdad tardaron varios meses, ¿no? Y sí, eso crea, siempre cuando una empresa tiene una promesa de cara al mercado y no ajusta sus procesos internos y todos los procesos a lo largo de la cadena de suministro para poder entregar una respuesta adecuada, realmente el impacto que tiene es un impacto en la imagen, es un impacto también en la reputación de la marca, ¿no? Y es muchas veces lo que las empresas no están viendo. Y bueno, un poco retomando el tema de la necesidad que hay de infraestructura y cómo nosotros estamos llegando al bicentenario, ¿no? Que estamos llegando definitivamente en un tema de la pandemia, pero ya antes de la pandemia, lo cierto es que algunas empresas habían empezado ya a invertir en alguna medida en temas de innovación y tecnología, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las empresas normalmente lo que hacen es, me enfoco en el cliente, quiero que el cliente tenga una mejor experiencia, pero no necesariamente eso se traduce también en los procesos internos y de cadena de suministro. Y ahí nuevamente hay si quieres, una incongruencia que hace que las cosas no fluyan, ¿no? Y que nuevamente las empresas no puedan llegar con la propuesta en tiempo y en forma hacia el cliente. Entonces, si te parece, me gustaría ahora tocar cuáles son las brechas que tienen las empresas en Perú, con las cuales estamos llegando al bicentenario,
en términos de todo lo que es tecnología, ¿no? Y hoy en día cuando hablamos de tecnología, y esto ya se veía antes de la pandemia, hablábamos de transformación digital, inteligencia artificial, robótica y todo lo que al otro lado del mundo ya tienen hace varios años atrás, y aquí en Perú antes de la pandemia estábamos iniciando con ese proceso, ¿no? Y de pronto llega la pandemia. Y sí, pues las empresas tienen que invertir, pero ¿dónde invierten en todo lo que es cómo mejorar los canales de venta online, ¿no? Pero no necesariamente invierten en los procesos internos o en la cadena de suministro, y eso nuevamente nos genera un problema, ¿no? Cuando nosotros lo analizamos desde la perspectiva de líderes de la gestión de cadena de suministro. Entonces, no sé si nos puedes comentar algo al respecto, Richard. Sí, la parte, para terminar justamente hilando la idea de este negocio de retail sobremanera, donde hay mucho liderazgo por implementación de nuevas tecnologías de información, ¿no? Y también consumo masivo, y también la parte financiera. Conversando, pimponeando con amigos del retail, me decían, la parte más compleja del retail que tuvo que enfrentar al momento de salir nuevamente bandera blanca para poder partir nuevamente, bandera verde, perdón, para nuevamente partir, fue que me decían, en consumo masivo, de una forma u otra han tenido que alinearse sus operaciones en el día a día. Con pandemia y todo, han tenido que alinearse para poder comenzar a darle forma a primera versión del protocolo de bioseguridad, segunda, tercera, cuarta versión, ¿no? Mientras que nosotros estábamos esperando la tribuna, ¿no? 3 meses sin operar. Y cuando comenzamos a ingresar nuevamente a operar en los almacenes, pues teníamos una lista de pedidos enorme, ¿no? Los pedidos que regularmente esperábamos para un mes de mayo, abril, pero aparte teníamos acumulados de marzo, abril y mayo. O sea, ya teníamos que iniciar con un debe, ¿no? Y fue complejo. Y la parte compleja no era el transporte, me decía uno de ellos. Entonces, ¿cuál era la parte más complicada? Es operar en el almacén, hacer el picking de productos que posiblemente en este momento eran más prioritarios que otros. Y el almacén, pues, a ver, como gestión de almacenes, que forma parte también del entregable, del diplomado que justamente se está armando con el equipo, a ofrecer por Gerents, es importante el slotting, ¿no? Para poder finalmente hacer, ¿qué cosa? La labor de distribución de productos. Buscamos en el slotting, ¿qué cosa? La mayor productividad, mayor consumo de picking, ¿de acuerdo? Para darle velocidad al tiempo de carga. Y sobre todo, cuando estamos hablando de última milla, el cliente espera a doble clic justamente su producto. Me pasaba bastante en Platanito Boutique. Cuando justamente la línea e-commerce, buscas tú como consumidor, quieres doble clic y tener tus zapatos justamente para la tarde. La parte compleja era armar todo el slotting cuando no había gente entrenada para ese cambio rápidamente, y el temor, ¿no? El temor de estar en casa y nuevamente volver a trabajar en una zona de trinchera de fuego. En la parte de consumo masivo tenemos que alinearnos rápidamente. En esa experiencia me tocó vivir algo, digamos, ya habíamos superado ya. Ya vimos el año pasado, habíamos terminado de implementar SAP. Entonces, ya el uso de tecnología de momento para la empresa no iba a invertir más en tecnología. Lo que sí, me imagino, como el caso del licor, que fue conocido por varios, en las redes sociales inclusive, en esos momentos justamente se encontraban implementando su SAP HANA en plena pandemia, ¿no? No tengo más detalles de lo que me comparten amigos míos de mi antigua casa. Se puso complejo, ¿no? Imagínate ahora, Pati, estamos trabajando en la implementación de SAP, todo equipo de trabajo, y ¡pum!, nos dicen, ups, pandemia, ahora tienes que trabajar de home office, ¿no? Y adecuarte, y estás en pleno proyecto de implementación donde hay muchas reuniones, mucho debate técnico, y lo he vivido hace 1 año y medio, ¿no? Trabajo en pizarra, comenzar a desarrollar procesos para justamente hacer parte de transformación digital, ¿no?, de la empresa. Y creería que eso ha sido un gran reto de logístico. ¿Qué opinas, Pati? Es lo que puedo compartir. No, definitivamente sí, ¿no? O sea, como mencionaba, de acuerdo tuve acceso a un estudio reciente que justamente indicaba que durante la pandemia hubo un avance enorme de todo lo que es transformación digital, básicamente lo que es el e-commerce, ¿no?
pero no necesariamente del resto digamos que de los procesos de la empresa. Entonces el líder logístico es un líder que tiene que desarrollar una serie de destrezas para poder tener una visión total, un conocimiento muy fuerte de los procesos, pero también una visión total del negocio, para poder, digamos que contribuir hacia el logro de los objetivos generales de la empresa, ¿no? Y estos retos, que muchas veces son retos del día a día, tienen que ver con dar soluciones, pero también con ir sentando las bases de una buena organización de todos los procesos logísticos, para estar precisamente preparados para afrontar retos como este, ¿no? Y lo curioso es que empresas como Alicorp, por ejemplo, además de SAP HANA, que les iba a dar una serie de beneficios transaccionales, pero también una serie de beneficios que tienen que ver con el acercamiento, por ejemplo, con los proveedores, ¿no? Lo interesante de empresas como Alicorp es que ellos han definido muy bien dónde quieren invertir en tecnología, ¿no? Entonces, ellos han definido que es muy importante el acercamiento al cliente, pero también es muy importante ser más eficientes en los procesos. Entonces, están invirtiendo en tener ajustados todos los procesos asociados a la cadena de suministro y también en dar una mayor eficiencia a todas las actividades que se realizan, por ejemplo, en los almacenes, y ahí están también invirtiendo parte digamos que en controles de los almacenes, en algo de robótica también para mejorar la eficiencia de las operaciones, ¿no? Lo cual es muy bueno, digamos que es una de las empresas que más pronto, de las empresas de consumo masivo, que más pronto han adaptado varias tecnologías, y de hecho eso va a hacer que estén mucho mejor preparados para afrontar los retos de la pandemia y los retos que vienen post-pandemia. Efectivamente, sí. Algo más que puedo complementar es que, efectivamente, cuando uno comienza a implementar soluciones como un ERP de SAP HANA, es la mejor versión porque te permite hacer Big Data, lo que justamente buscamos ahora como analista, como la parte analítica más dura en cuanto a un proceso logístico, ¿no? Para tomar decisiones. Eso, a ver, comenzamos a desarrollar nosotros, explotar también el SAP, en este caso mi experiencia laboral, para poder comenzar a construir, porque, a ver, el que tiene información, como a mí lo mencionaba Patti, es logístico. Nosotros tenemos mucha información de cómo se comporta el negocio. El financiero tiene la situación financiera del negocio, más no el componente del conocimiento logístico. El comercial tiene la apertura para poder abrir nuevos negocios, pero no tiene conocimiento duro del proceso. El que tiene conocimiento duro del proceso justamente somos nosotros, y que son parte justamente de los cursos que vamos a enseñar en Gerents. Por ejemplo, un clásico evento, ¿cuál es? Construir tu Pareto, tu ABC de clientes, en función a rentabilidad de clientes, y comenzar a asesorar a la parte comercial y gerencia general para decirles, en este momento de pandemia, incluso restricciones, que tenemos que priorizar a clientes. Porque no puedo, mi demanda es de este tamaño, mi capacidad de planta es de este tamaño. Estoy haciendo los esfuerzos para poder incrementar la capacidad de planta, eliminando mudas, nos ha ayudado bastante la situación de crisis. Incluso el gerente general me decía, Richard, si no pasaba esta pandemia, ese 12% más que hemos incrementado en promedio de capacidad de planta, ¿lo hubiésemos logrado? Posiblemente quizás no, porque estábamos sin pandemia, no estábamos, digamos, en la zona de confort, ¿no? La situación de pandemia nos ha generado que tengamos que sacar más jugo a la planta para lograr este 12% más, sin incrementar incremento de dotación, sin incrementar máquinas. Solamente es eliminar actividades que sean, ¿y esto por qué lo hacemos? ¿Y esto por qué lo hacemos? Una fácil pregunta, pero en otro escenario posiblemente te cuesta responderte. Volviendo al tema de justamente de la información. ¿Qué más? Dar la información buscando proveedores también que puedan darte capacidad de respuesta y hacerle mucho seguimiento al MRP, ¿de acuerdo? Y mucho más si tienes el MRP puesto en SAP, para hacerle seguimiento, y todos los lunes hacemos un corte para poder revisar los pedidos pendientes. Y en base a eso, en toda esa información y ver cómo está el mercado de abasto, planificar mejor tu producción, y en base a eso decirle a ventas con el SOP, ¿qué cosa te voy a ofrecer?
Y en base a eso vas a poder tú llegar a ofrecer a los clientes. Esa información no la va a preparar la parte comercial, no la va a preparar la parte financiera, la tienes que preparar tú, nosotros como logísticos. Entonces, ha sido dentro de la situación que es compleja y lamentablemente con muchos peruanos involucrados, peruanos del mundial, de víctimas por esta pandemia, ha sido también un momento de laboratorio para poner a fuego esas destrezas de cómo comenzar a practicar las buenas prácticas y transformación digital y todos estos conocimientos que uno tiene pre-pandemia para comenzar a utilizarlos. Y creería que ahí se ha notado mucho más la importancia del rol, para complementar lo que dice Patti, la importancia del rol de logístico en un negocio de consumo masivo, de retail, o el negocio en el cual estemos movilizando, ¿no? ¿Qué opinas, Patti? Sí, bueno, quiero un poco cerrar el tema de tecnología, destacando la importancia que tiene la tecnología en la mejora de eficiencia de los procesos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con transformación digital y tiene que ver mucho con transformación digital aplicada a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos desde cadena de suministro? Tener procesos eficientes. Pero además de eso, y procesos eficientes de punta a punta, ¿no? Procesos eficientes internos, procesos eficientes en la mejora de la productividad de la producción, en las transacciones, en las coordinaciones, en la relación que vamos construyendo con los proveedores y con los clientes. Pero además de eso, también necesitamos usar la tecnología para poder ver, para poder tener visibilidad a lo largo de la cadena, que es tan importante. Sin información no podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, la idea es sí tener tecnologías como, por ejemplo, RFID, que nos ayudan a mejorar el control de los inventarios. Hoy en día se están usando, por ejemplo, drones para hacer el control físico de los inventarios durante la noche. Hay empresas como DHL que lo están usando con mucho éxito. También podemos utilizar la tecnología como blockchain, por ejemplo, ¿no? Para ver toda la trazabilidad de la cadena de suministro, y eso además le da un valor importante al producto, porque no es lo mismo comprar, por ejemplo, hablemos del café, ¿no? No es lo mismo comprar un café que te dicen que fue cultivado en determinada zona con una altitud, de repente fueron cuidadosos en usar menos agua, menos daño ecológico, fertilizantes amigables con el medio ambiente, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que realmente ocurrió de esa forma, ¿no? En cambio, cuando nosotros usamos la tecnología blockchain, que es, digamos, que una tecnología que nos permite tener la trazabilidad de toda la cadena de suministro, sí podemos demostrar dónde fue cultivado el café, bajo qué condiciones climáticas, si se consumió mucha agua o no, si se usaron fertilizantes amigables con el medio ambiente, si se usaron pesticidas, o sea, toda esa información y cómo llegó luego al mercado, ¿no? Si de repente se pagó un precio justo al agricultor por ese café o no, y todo eso va sumando una serie de características que tienen un valor en los mercados más exigentes. Entonces, la tecnología nos va a permitir tener cadenas de suministro mucho más confiables, seguras, eso definitivamente tiene un valor importante en cuanto a eficiencia, un valor importante en cuanto a ir generando valor a ese producto, también valor a la reputación y a la marca de las empresas, ¿no? Entonces, creo que si volvemos al punto de esta charla, que es cómo nos encuentra el Bicentenario, y partamos un poco en un punto que es la tecnología. Bueno, el Bicentenario nos encuentra, pienso yo, un poco mejor que digamos que hace 2 años atrás, porque precisamente la pandemia nos ha obligado
hacer un mayor uso de la tecnología. Sin embargo, todavía hay una brecha muy importante, sobre todo en Perú, para poder, digamos que mejorar todos nuestros procesos, ¿no? Logísticos en este caso. Es válido, sí, efectivamente, me sumo a eso. Y creía que también es porque estamos experimentando en esta década, sobremanera, la mayor inversión de empresas de negocios, perdón, mayor inversión en los negocios, perdón, en tecnología. Ya hace 20 años posiblemente comentar que SAP era solamente algunas empresas la tenían. Un WMS, un Warehouse Management System o un TMS, casos puntuales de empresas lo tenían. Fui parte justamente de la implementación de 3 WMS en Alicor, soluciones de un negocio, perdón, una empresa capital argentino-español. Y eso era novedad en este caso, pero en estos tiempos ya es una realidad. Es más, cuando uno pide un jefe de almacén, te pide con experiencia en implementar WMS o haber operado con WMS. Eso, por lo menos leo en cuanto a anuncios de búsqueda de empleo, jefes de almacén, ¿no? Ese requerimiento. Incluso cuando recluté a mi último jefe de almacén, pedía con un requerimiento que tenga conocimiento de ERP, SAP, porque justamente esa era la vivencia que iba a tener, ¿no? En más de buscar a capacitarlo, prefiero que venga formado, ¿no? Y si es formado por la competencia, es mucho mejor todavía, ¿no? Porque sé que ya tiene el proceso ya seteado, ¿no? Y que pueda rápidamente desarrollar la información que se busca de él. Quizás el mayor brecha por cerrar, Pati, desde mi punto de vista, sobre el tema de TI, es que tener logísticos capacitados en tópicos de gestión e implementación de software. Uno puede encontrar mucho logístico ya capacitado en el uso de la herramienta. Ya es un estándar, saliendo egresado inclusive, ya muchos egresados, cuando me toca enseñar a nivel de pregrado, en universidades de Perú, incluso de Latam, ya el alumno sale egresado conociendo SAP. Lo mínimo, lo básico. Ok, de acuerdo, es un estándar. Como en nuestras épocas salimos de la carrera de pregrado, conocimiento Excel. Sí o sí, si no, tu conocimiento pues era una burbuja nada más, ¿no? Y no había información para poder demostrar al jefe la información que él requería. Lo que sí creo que tenemos que cerrar la brecha de que el ejecutivo ahora pueda tener conocimiento no solamente como usuario, sino a nivel de implementador. Y justamente en estos últimos 10 o 5 años, y lo que mencionas tú, en este momento de pandemia, nos ha tenido que forzar a que el logístico se vuelva un implementador. Y ahí justamente genera los hitos que pueden ayudarlo a su recolocación final, su recolocación siguiente, perdón, ¿no? Y creemos que justamente con el programa que venimos desarrollando con Gerens, vamos a darle las herramientas para justamente contarles por lo menos cómo son los pasos a seguir para una implementación exitosa. Súper buen punto, ¿no? O sea, cómo realmente aplicar una mejora de procesos logísticos, cómo aplicar la tecnología directamente a fortalecer la cadena de suministro, el control de la cadena de suministro. Y también hoy en día el profesional, ¿no? Hoy en día el profesional de cadena de suministro, de logística, es un profesional totalmente distinto. O sea, recordemos cómo era hace 10 años, 20 años, ¿no? Eran, digamos que, personas que normalmente no tenían una profesión, ahora se ha profesionalizado muchísimo y hoy en día la mayoría de personas que manejan procesos como compras, por ejemplo, o distribución, o almacenes, o planeamiento de los inventarios, son profesionales que se van formando en el transcurso de los años y se ven procesos estratégicos, ¿no? El proceso de supply chain es un proceso transversal a la organización, es un proceso que enlaza las fuentes de suministro con la empresa y los clientes con la empresa. Por lo tanto, si tenemos profesionales bien capacitados, realmente se va a notar la diferencia. Y hoy en día muchas universidades están precisamente sacando al mercado profesionales que ya vienen con un background interesante en cuanto a todo el manejo de procesos logísticos, ¿no? Y hoy en día lo que se requiere también es, además de conocer de procesos, de herramientas que nos ayuden a analizar los procesos y a proponer mejoras,
también se requieren profesionales que manejen muy bien la analítica de datos, ¿no? Precisamente para poder procesar toda la información que viene del mercado por diferentes medios y poder de alguna manera analizar esa data y planificar bien lo que es cuánto de inventario vamos a tener, cuánta producción vamos a sacar al mercado, ¿no? Toda esa información es importante y el profesional tiene que estar definitivamente muy bien formado. Es verdad, puedo confirmar eso. Y diría un paso más para seguramente ir al siguiente tema. En lo personal, cuando comienzo a reclutar analistas, sobre todo, puesto semilla para poder ingresar, inclusive jefes, para poder soportar la operación, jefe de operaciones, jefe de almacenes, jefe de planeamiento, donde justamente va dirigido gran parte del programa que tenemos desarrollado con Gerents, es que tengan el Excel, es un básico, ¿no? Manejo de ERP, un SAP o DG Edwards, un básico también. Si tiene para una posición para ser jefe de almacén y tengo yo un WMS implementado, es un básico para mí que tenga WMS manejado, de experiencia. Y si tenga planeamiento, que tenga conocimiento de un MRP, manejado en Excel mínimo, o si no, mejor aún manejado en SAP. También le da favor. Y si va a trabajar en producción, como jefe de producción, tenga conocimientos de ¿qué? De SOP. Por lo menos conocimientos y que haya implementado parte del SOP. Porque justamente su día a día va a ser eso. Entonces, ya de tecnología, en software, como también en mejora de procesos, ya es un estándar para la industria. Por lo menos en las cuales industrias con las cuales quieres movilizarte, gran, mediana empresa, con gran reputación, nombre de marca, prestigio, y que finalmente puede ser un paso siguiente para un siguiente paso, ¿no? En tu vida laboral. Entonces, por ende, no solamente va a ser importante capacitarse en los marcos teóricos, que son importantes para justamente generar conocimiento y network, sino también la parte dura del proceso, ¿no? En TI duro del proceso para justamente potenciar tus habilidades y incrementar tu empleabilidad. Y no podemos dejar de hablar en este momento de cómo llegamos al Bicentenario, y no puedo dejar de mencionar que hoy en día también hay muchas mujeres que están ocupando posiciones expectantes en todo lo que es cadena de suministro, ¿no? Que era algo que en el pasado no se veía. Entonces, eso también abre mucha diversidad en la toma de decisiones. Yo pienso que lo mejor es el mundo totalmente par, ¿no? El mundo par, porque eso definitivamente alimenta las organizaciones, ¿no? Entonces, también desde mi posición me gustaría animar a todas aquellas mujeres que están actualmente desempeñando posiciones en cadena de suministro o que desean hacerlo, a que se animen, porque es realmente un mundo impresionante, ¿no? Nunca está quieto. O sea, si quieren algo muy dinámico, este es el mundo donde deben estar. Comparto contigo eso, Patti. En experiencias pasadas como actuales, tenía un 50-50. Platanitos tenía un 70-30. Mujeres en este caso. En Grano de Oro, un 50-50. En Alicor, sí, no puedo negar, había un 80-20, pero eso está cambiando, creería. Está cambiando. Es parte justamente de lo que mencionas, Patti, ¿no? De la diversidad de pensamiento. Porque finalmente la intención es que tener grupos mixtos, ¿no? Complementaria o suplementaria, o finalmente seas tú también el que tiene que adecuarse a un nuevo pensamiento, ¿no? Que quizás por formación no lo puedas tener y disfrutar de esa forma. Recuerdo haber mucho aprendido del millennial, cuando justamente uno supone que el millennial tiene una percepción cuando tú le preguntas a una persona de generación X ya para baby boomers, ¿no? Tiene una percepción. Yo aprendí mucho de ellos, incluso en mi equipo de trabajo en implementación de SAP ha sido puro millennial. Yo era el mayor, por decirlo así, el único
generación X en este caso. Ok, Richard, y ya, ¿qué te parece si ya para terminar la charla vamos un poco cerrando con ideas sobre cuáles son los grandes desafíos que se nos vienen de ahora en adelante en cadena de suministro en este bicentenario? Perfecto. Me gustaría que empezaras tú. ¿Cuál para ti es el gran Okay. desafío? A ver. En este momento vamos a estar expectantes. No puedo, digamos, la charla no viene a ser un tema político, pero no puedo negar la situación política del país como para poder, el logístico y también el empresario, comenzar a revisar los pasos a seguir de parte del gobierno y en base a eso comenzar a tomar acciones. Recuerden que un empresario que busca maximizar sus utilidades, maximizar rentabilidad y sacar el mejor beneficio, en este caso los activos, ¿no? Planta, almacenes, maquinarias. Entonces, la gran parte de nuestra parte, nuestra cancha donde podemos operar, es estar expectantes de las decisiones que tome el gobierno y de nuestro lado comenzar a generar demanda. ¿Cómo? Generar servicios, porque en este momento, situación compleja o no económica, igual hay demanda, igual hay un nicho de mercado, igual hay mercados que están consumiendo. O sea, todos los días, por más que recibimos el golpe, ¿no? Pero igual hay un consumo igual, hay gente capacitándose, igual hay gente estudiando, hay gente que está comprando alimentos. Entonces tenemos que estar a la par de ese requerimiento. Hilar fino, ¿por qué? Porque lo que sí tenemos que enfrentar, ¿qué cosa es? Lo que se aventura, lamentablemente, es una tercera ola de pandemia y tenemos que estar de frente a esa situación. Esperemos ya con un grupo de trabajo ya vacunado, con un grupo de ejecutivos ya superando esa situación y estar un poco más protegidos de lo que puede eventualmente venir. Dos, tener una experiencia que hemos gozado, entre comillas digo porque no fue una grata experiencia, ¿no? La primera ola, la segunda ola, y cómo sabemos que efectivamente va a pasar. Que tu proveedor, recuerdo una llamada un día viernes en la noche, 6 de la tarde, un proveedor de sacos, me distribuye sacos, me dice, Richard, de lunes no puedo entregarte pedidos. ¿Por qué? Tengo la planta de 100 personas con 15% de contagiados. Voy a cerrar la planta por 2 o 3 semanas. ¿Y ahora qué hacemos? Rápidamente llamar al comprador y si le tengo esta situación, pues, busca el proveedor B, C, D. Llamar al jefe de almacén, revisar la situación del stock producto terminado, stock envases y comenzar a revisar el plan de producción para la siguiente semana. Y con eso tenemos para 2 semanas por 1 semana. Entonces, el punto que voy es que el ambiente durante este evento de este año, inclusive el próximo año, ¿por qué no? Va a ser tal cual como lo estamos gozando en este momento. La necesidad entonces nuestra es comenzar a adecuarse a este ambiente Bunny, que Patti me lo compartía hace un par de semanas atrás. Y va a ser así. La antifragilidad que tenga tu cadena va a ser la posibilidad que tengas todavía la opción de seguir operando. He tenido momentos de quiebre, en un momento cuando pues, hubo una ola, la primera ola, y tenemos al 20% de capacidad de planta sin operar, básicamente por personal. Pero había empresas que estaban al 50% operando, y había una necesidad real del mercado. Dices, ¿pero qué pasó? Básicamente por decisiones, por tener más seguimiento acucioso de los protocolos de bioseguridad que son cansados, son tediosos, sí, pero eso hace la diferencia, ese pequeño detalle hace la diferencia que tú puedas operar a un 80% y tu competencia un 50%, sabiendo que ambos tenemos un mercado que está en demanda de pánico. Entonces creería que el Ejecutivo tiene que adecuarse y llevar la marcha con esta situación compleja. Y donde ahí, ¿qué pasó la pelota, Pati? Pues, Sí, bueno, definitivamente la situación es muy compleja y desde cadena de suministro, para mí es importante empezar a jugar un rol más protagónico, ¿no? Enfocado en mejorar la experiencia del cliente. O sea, nosotros tenemos que sumar a ese esfuerzo que hace la empresa o a esa estrategia que hace la empresa, pero desde cadena de suministro sí tenemos que asumir estos retos y tenemos que promover el uso de todas las tecnologías disruptivas para poder mejorar la eficiencia de las operaciones logísticas y poder manejar la información end-to-end, ¿no? Manejar la información a lo largo de toda la cadena precisamente para poder dar una respuesta rápida. Entonces,
Yo aspiraría a formar líderes de cadena de suministro que tengan esta visión, ¿no? Esta visión de incorporar la tecnología, esta visión de mejorar la experiencia del cliente y además también de migrar hacia un enfoque basado no solamente en costos, ¿no? Siempre estamos, cuando hablamos de cadena de suministro, cuando hablamos de compras, siempre en las empresas o digamos que algunos líderes piensan que todo esto se reduce a ajustar al proveedor y con eso tener menores costos, y menores costos me van a dar menores márgenes. Pero cuando hablamos de cadena de suministro, tenemos la gran oportunidad de poder trabajar en muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, armar esquemas de cadena de suministro que vayan alineadas a los ODS, al uso de energías renovables, a respetar el comercio justo, a ser respetuosos con el medio ambiente. Sabemos que toda operación logística o que toda operación en general va a tener externalidades, va a tener impactos en el medio ambiente y en la sociedad, y precisamente desde cadena de suministro nosotros podemos tomar las decisiones correctas para tener esquemas correctos que nos ayuden finalmente a construir el valor de marca y reputación de las empresas. Es verdad, Patti. Lo más sencillo siempre es, quieres reducir costos, ajusta el proveedor, págale menos, difiere el pago de 15 a 30 días y bueno, pues ya que esté, ¿no? Pero en esta situación de pandemia, al contrario, requieres un proveedor amigo, requieres ese proveedor estratégico que pueda darte prioridad en ese momento de que te pueda abastecerte tus insumos envases, porque él también tiene los mismos problemas que tú, va a enfrentar los mismos problemas que tú. Y igual tu competencia, bajo un crecimiento económico que se espera cerrar, información última que tengo, se espera 7% y el 9%, bueno, igual estamos en positivo aún todavía, requiere justamente ese proveedor que pueda acompañarte. Y al contrario, más bien nosotros que hemos hecho, que tenemos que hacer, incrementar tanto stock operativo como stock de seguridad, que forman parte justamente de los tópicos que vamos a conversar durante los cursos a impartir por Gerens. Incrementar el stock operativo para poder tener cobertura, porque si el crecimiento aún se da como se está dando, paulatinamente estamos comenzando a crecer nuevamente, también que requieres coberturarte, porque sabes que el proveedor va a tener capacidad de planta finita. Entonces, igual que tú, o si no, finalmente tu proveedor, perdón, ahí por ahí un micro me empiezo a perder la idea. Igual que tú, tu competencia va a comenzar a presionar también al proveedor. Y si tu única estrategia, perdón, o táctica, más que estrategia táctica, va a ser ajustar el número del precio de compra que tienes con tu proveedor te va a decir, ok, gracias, porque tengo más opciones, porque igual que tú, hay más opciones que van a estar buscándome de mí. Al contrario, más bien tienes que acercarte y buscarles un contrato de más tiempo, y no solamente ajustarte en el número, ¿no? Eso diría. Y algo más único, Patti, quizás para tocar ya el tema siguiente, el tema de la ansiedad, que justamente se hace referencia en eventos BANI, ¿no? Ahora yo diría de logístico que parte de un reto también, y un reto para uno. ¿Cómo trata de desarrollar una estrategia uno mismo? Porque el jefe no te lo va a decir. El gerente general tampoco te lo va a decir. ¿Cómo enfrentas la ansiedad ante un escenario muy cambiante? Yo diría dos cosas que regularmente hago. La oración, la meditación, y segundo, el deporte. Porque no encuentro otra opción cómo hacer frente a esta situación de pandemia, que sí es cierto, el conocimiento lo puedes tener, la experiencia lo puedes tener, el background, todo lo puedes tener. Pero si no tienes la tranquilidad mental para tomar decisiones y la tranquilidad emocional para tomar decisiones y enfrentarte en esta situación compleja que es movilizarte en la zona de fuego, que es la pandemia, poco o nada vas a poder ayudar al negocio. Entonces, la práctica regular de deporte, la meditación, la oración o la técnica que tenga cada uno va a ser importante para poder cerrar y controlar la ansiedad que tenga cada uno. Uno mismo y también tu equipo de trabajo, ¿no? Porque igual recuerda que estamos trabajando con personas.
Muchas gracias, Richard. Sí, efectivamente, ya como líderes de cadena de suministro o como parte de los equipos de cadena de suministro, tenemos que empezar a trabajar también en otro tipo de temas, ¿no? Como el que acabas de mencionar, el equilibrio personal y también temas de liderazgo, ¿no? Los temas de liderazgo, porque realmente para poder aportar a la organización se requiere ejercer liderazgo. Y el liderazgo se ejerce desde cualquier posición. No importa si eres el máximo jefe del equipo o si eres una parte del equipo. Igual el liderazgo que ejerzas va a hacer que las cosas salgan adelante, ¿no? Va a hacer que todos esos proyectos de mejora, que todos los proyectos de ahorro salgan adelante en las organizaciones. Y yo creo que con esto cerramos, Richard. Sí, Pati, gracias, gracias. Y bueno, gracias por el tiempo y gracias por tu liderazgo en el debate. Sí, muchas gracias. Tal vez haya alguna pregunta en la audiencia. Encantados, encantados de poder atender. Yo tenía una pregunta, mientras de repente alguien de la audiencia... Claro que sí. Sí, ahora que, digamos, justamente hemos estado haciendo el énfasis en el Bicentenario y el tema del COVID también, esta cuestión de los toques de queda, ¿no? Digamos, que de alguna manera hacen más lento, ¿no? Todo el proceso de la logística, del transporte. ¿En cuánto afecta, digamos, en términos de costos? No sé si tienen alguna idea, ¿no? Eso de estar parado y dónde se paran los camiones, etcétera, en toda su ruta. Porque una de las cosas que también me preocupa es la cuestión de la infraestructura al interior del país, ¿no? Con varias obras que están por allí inconclusas, ¿no? De todo el transporte está como muy complicado, al menos así es como yo lo veo. Sí, efectivamente, todo el tema del COVID y lo que ha significado para las empresas implementar, por ejemplo, turnos con menos personal, por un lado, para respetar el tema de las distancias, pero también porque había mucha gente que se enfermaba y entonces salía de la operación. Eso ha significado retrasos importantes, tener que asumir costos fijos, ¿no?, para sacar una menor producción. Definitivamente ha tenido un gran impacto en los costos de la operación para todas las empresas. Y por otro lado, también el tema de transporte, la falta de infraestructura que tenemos en el país, eso impacta directamente en la competitividad de las empresas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos comparamos, tanto si estamos en una empresa que exporta como en una empresa que importa, si nosotros nos comparamos con la infraestructura ferroviaria, de carreteras, de puertos, aeropuertos que hay en otros países, definitivamente cuanto mayor infraestructura tienes o mejor infraestructura tienes, vas a hacer que todos tus procesos logísticos sean más eficientes y vas a tener un costo menor. Cuando tienes menor desarrollo de infraestructura, lo que vas a hacer es impactar negativamente en los costos de las empresas y por lo tanto van a tener una menor competitividad relativa con empresas de otros países. Perdón, yo agregaría algo más, y efectivamente, los que menciona Patti, los costos de operación se incrementan porque, a ver, tuvimos que hacer nosotros turnos 12 horas, pagas más horas extras, 4 horas extras, ¿no? En vez de turnos normales, 4 horas extras más. Pero, digamos, la dinámica del negocio hacía que finalmente sus costos finalmente se licuaban, sean licuados, perdón, dentro de la venta. Pero tenemos que implementar transporte en este caso que no era parte del estándar, y muchas empresas tampoco lo tenían, algunas sí, otras no. Tenemos que incrementar dotación de ómnibus para poder mover personal. Porque antes, recordemos que contratabas personal y todos llevan 50 filas, ¿no? 50, perdón, asientos. Ahora no, requieres un asiento por cada persona. Entonces vas a duplicar mínimo tu número de ómnibus, en mi caso, número de combis para poder movilizar mi personal. La otra tarea tiene que ver con los costos de la espera ahora. En ese momento de demanda de pánico, no solamente todas las empresas en consumo masivo, y lo vamos a conversar justamente en el curso de gerencia de transportes liderado por Katy Román. ¿Cuál es el costo de impacto que genera esto en la distribución? Porque ya el camión
en tu mayorista, sobre tu canal mayorista, si hay una demanda de pánico, mayor consumo de parte de los clientes, entonces no solamente eres tú como empresa que vas a abastecer más al mercado, sino tu competencia. Puede haber más colas. Y el transportista va a decir, si yo me estoy quedando 2 o 3 horas más en cola de espera, ¿qué voy a hacer yo? Pues te voy a cobrar esa penalidad, ¿no? Lo que justamente hacía referencia, Flor. Eso no va a ser gratis. Ese tiempo de espera va a generar un costo. No es gratis. Eso te lo cobran casi como, entre comillas, un transporte almacén, ¿no? Porque estoy esperando justamente que en el momento de espera para poder tener tu cliente. Ahora, en autoservicios igual pasaba. Autoservicios igual muchas veces incumplían, no porque ellos querían, sino porque había mayor demanda, entonces ellos requerían mayor stock tuyo, pero finalmente tus ventanas horarias a veces no se cumplían y generaba mi costos de operación. Que digamos se puede salvar mientras que la venta aún está alta. Cuando la venta comienza a ajustarse, esos costos ya no pasan desapercibidos. Ajá, sí. Ok. Sí, muy interesantes sus comentarios. Muchísimas gracias entonces. Creo que nadie se ha animado a hacer alguna pregunta, pero por favor les levantó la mano. ¿Alessandra no levantó la mano? Yo, buenas noches. Sí, adelante. Sí, bueno, escuchando el tema de las mudas y de los procesos que a veces son engorrosos y quitan productividad. Algo que yo me he topado durante la pandemia es que igual tenía clientes que exigían homologar, ¿no? Y a mí me parece que esas homologaciones, aparte de que, bueno, es dinero, es tiempo que te quitan estar homologando cada año, porque hasta las certificaciones de ISO 9000, 14000, muchas empresas no pudieron renovar porque justamente había todas estas restricciones. Entonces, si este proceso de homologación en algún momento va a modernizarse, va a evolucionar, porque hay diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, hay clientes como Enel que hace su homologación para 3 años. Me parece espléndido, porque ya hiciste un esfuerzo, perfecto. Pero en otros casos, empresas que en plena pandemia renuevan y que te sirve para 1 año. Entonces, cuando han desaparecido muchos proveedores, para esto, o justamente por la crisis, ¿no? Permíteme, Pati, responder justo, y gracias, Claro que Alejandra, sí. me has hecho recordar un proceso de homologación, y yo diría, sin desmerecer lo que se hizo, he tenido la experiencia de ser implementador y luego líder de mi gerencia en ISO y recertificación. Pero encontré en grano de oro, ya hacerme responsable del proceso de la certificación de KFC. El estándar que he visto y vivido, el más acucioso, diría, más detallado, más incisivo que hizo. Y KFC nos dijo, pandemia, ok, de acuerdo, voy a dejar de auditarte, ¿no? Nos tocó en octubre la auditoría en segunda ola, casi en comenzando la segunda ola. Igual, perdón por la auditoría de 3 días. Todos con mascarilla. Es más, ellos querían revisar y validar que efectivamente cumplíamos nuestro protocolo de bioseguridad. Fue lo primero que justamente solicitaron, para justamente hacer validar que finalmente llevábamos la certeza de los productos que estábamos abasteciendo, en este caso sus tiendas, a nivel nacional, tenían la confianza que nuestros procesos tenían pues todo el proceso controlado, ¿no? ¿Eso va a cambiar? Este ejemplo que les comento me dice que no. ¿Que va a ser necesario? Yo creo que sí, porque también es una forma de cómo proteger a tus, en este caso, personal operario de planta, o si no, de tiendas, que van a ser parte de la recepción. Mis estándares de clientes, en este caso, autoservicios, se han elevado. Tanto que si uno no tiene doble mascarilla, que hemos comenzado recién a usar hace 2 meses, doble mascarilla, ¿no? Para ir a los supermercados. Ellos ya lo usaban desde el año pasado. O sea, no era... Yo siento que el cliente, al contrario, te pone una barrera más alta y te va cuidando también de paso a la tropa. Incluso por encima del requerimiento que pueda tener en este momento recién, ponerlo como norma el gobierno. Es lo que puedo compartir. Sí, pero no solamente eso, Alessandra, muy interesante tu pregunta. Recordemos que los procesos de homologación o los procesos de evaluación de proveedores tienen un objetivo muy importante, que es minimizar el riesgo para las empresas. Y estos procesos miden diferentes ámbitos, ¿no? Miden, por ejemplo, si el proveedor tiene la capacidad
operativa para poder cumplir con, digamos, con las necesidades de la empresa, mide si el proveedor tiene las espaldas financieras para luego no ser un proveedor que de repente desaparece del mercado, ¿no? Mide también que el proveedor tenga un sistema de gestión de calidad para de alguna manera asegurarte o minimizar la probabilidad de que sea un proveedor problema finalmente, y también su capacidad de gestión comercial para que sea un proveedor que tenga una capacidad de respuesta ante cualquier requerimiento de la empresa. Entonces sí hay una razón de ser importante, y a eso le podemos sumar también, por ejemplo, si se trata de un servicio complejo, tienes que analizar cuál es el riesgo de ese servicio y garantizar que ese proveedor va a cumplir con todas las condiciones necesarias y no te va a generar un problema, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que no se puede eliminar definitivamente, pero lo que sí se puede hacer es hacer igual un Pareto y definir qué procesos o qué proveedores son los más críticos o qué procesos son los más complejos, y sobre esos procesos se harán, digamos que controles más rigurosos, y sobre aquellos que sean más simples se tendrá que hacer procesos de homologación mucho más simples, ¿no? Y menos costosos. Sí, muy interesante, sí, estos temas. También, solo para ir cerrando, Wilton dice que lo que ha demostrado esta reunión es que en las pandemias es que las empresas deben estar preparadas para rediseñar u optimizar los procesos, porque con menos se hace más, y también acelerar el proceso de transformación digital, ¿no? También hay un comentario de José Luis Román, ¿no? Sobre que son interesantes los retos que tienen ahora las empresas, tanto colaboradores como también a nivel país. Ok, muchísimas gracias a Patricia Marañón y a Richard Zamora por tan interesante conversación sobre el tema de la cadena de suministro, y también los invito a todos a completar la encuesta para saber por qué ángulos debemos ir ajustando para tener realmente un producto a la medida de lo que requieran nuestros participantes. Con mucho gusto, Flora. Muchas gracias a Gerens por la invitación. Y muchas gracias también a todos los participantes que nos han acompañado en esta charla. Sí, y bueno, muchas gracias, Flora, por la apertura a compartir con Gerens. Y bueno, invitarlos a ser parte de los programas que van a ser, en este caso, ya comunicados por Gerens, y verlos en este caso en los cursos de capacitación. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Tienen ahí también una encuesta para completar. Gracias. Buenas noches.